presencia. Te adoramos presentando la palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, por la enseñanza del alfarero, Señor. Creo, Señor, que es una de las mejores formas que has tenido, Señor, de poder representar y enseñarnos tu forma de obrar, de moldearnos, de prepararnos, Señor, para ser una vasija de honra delante de ti. Es una de las mejores ilustraciones, Señor, y de tu representación como formador, de cómo quieres hacer con cada uno de nosotros, Padre. Te damos nuestra vida, Señor, en esta mañana para que tú la uses. Como el barro se pone a tu disposición, así estamos, Señor. Usa tu palabra para seguir dándole forma a nuestras vidas en esta mañana y para poder seguir creciendo y ser instrumento tuyo, Señor, de honra, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si me ven con el teléfono, estoy con mis notas porque he puesto mi ordenador allí para poder poner el video y la presentación. No tenga ahí que convertir las diapositivas en imágenes grandes, sino que se puedan visualizar. Vamos a Jeremías 18, que fue donde terminamos la semana pasada y dijimos que íbamos a estar compartiendo. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 7. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Jeremías 18, 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Precioso este video que hemos visto, que bueno, los del audio no tendrán la suerte de verlo, pero es un video resumido de todo el proceso del alfarero. Aquí vemos ya punto por punto cada etapa donde aquel hombre toma la vasija y el barro, y lo convierte en una vasija. Y me pareció de alguna forma importante ponerlo interesante, como siempre digo, porque ahora vamos a estudiar el proceso completo, pero si viéramos solamente este video, podemos pensar que este es el proceso de la vasija. Y no es así. Faltan otros antes y faltan otros luego. Y también lo puse por eso, por la doble intención, que vieran un poco, pero también de que hoy en día probablemente tenemos un cristianismo que ha querido cambiar el proceso que Dios tiene para la vasija tal cual, y hoy queremos bordear un camino mucho más corto o más cómodo, como pasa aquí, donde el proceso de la vasija no ha terminado y donde no comienza tampoco por donde debe de comenzar. Simplemente aquí vemos algunos puntos de ese proceso. Es bueno que entendamos de que el primer formador o el primer alfarero o el alfarero por excelencia es el Señor. Y quiero que vayan conmigo a Génesis 2 del 7 al 8. Es el primer inicio donde Dios se convierte en el alfarero y todos lo conocemos ese versículo, pero quizás no lo vemos desde este punto de vista, donde así como el proceso del alfarero, Dios comienza haciendo al hombre como tomado de la tierra y convertirlo en algo útil y algo con vida. Dice Génesis 2 del 7 al 8, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esa palabra formó es cuando tomas algo y lo transforma, lo conviertes. Dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dice el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había como, que había formado, que había hecho con sus manos. El hombre es la primera representación de ese barro que Dios toma de la tierra y lo convierte en algo que tiene vida y que puede ser útil. Y Él es nuestro alfarero. El primer proceso, que no vemos aquí en este video sobre el alfarero es seleccionar el barro. Aquí vimos ya un hombre con un gran pedazo de barro tomado, pero este proceso de tomar el barro, que sería algo como esto, de diferentes colores, hay barros diferentes, sería seleccionar el barro, ir y poder encontrarlo, ir y saber qué barro es el adecuado para lo que el alfarero quiere hacer. Y esto habla bíblicamente de la escogencia del Señor, de que Dios nos ha escogido, de que te ha escogido, de que te miró y te escogió. Miró el barro en la tierra y lo tomó para hacerlo. Y esta palabra escoger en el Antiguo Testamento es bajar en el hebreo. Y se usa más o menos unas 30 veces en Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es una carta, o es un libro, donde Dios está hablando de esa escogencia del pueblo de Israel, de que lo ha apartado, como lo ha hecho contigo y conmigo. Y esa palabra escoger es bajar, tal cual en hebreo, B-A-J-A-R. Y se refiere a esto de que Dios se toma su tiempo para seleccionar y para tomar algo. Vamos a ver algunos textos en Deuteronomio 4:37. Deuteronomio 4:37, donde habla de esta escogencia de Dios sobre su pueblo. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice, y por cuanto Él amó a tus padres, ¿qué dice? Escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. Dios te escogió. Deuteronomio 14, 1 y 2. Dice, hijos, sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Y el verso 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nos escogió Dios, nos escogió porque somos los mejores, nos escogió Dios porque teníamos algo especial. ¿Tiene algo de especial el barro? Más que no sea para que alguien pueda tomarlo y hacer de eso algo valioso. No teníamos nada de especial. Y eso lo vemos en Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice el verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, dice, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que el Señor nos ha tomado no porque seamos algo especial. Y ese es el primer proceso de comenzar a elaborar y a preparar la vasija. Hay que seleccionar el barro, hay que escogerlo. Y fue lo primero que el Señor hizo contigo y conmigo. Nos escogió, nos apartó, nos llamó para poder trabajarnos y procesarnos. En Juan 15, 16, que es ya en el griego la palabra de escoger o de apartar, ese versículo que todos conocemos.
Juan 15, 16. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el Señor está diciendo nuevamente: yo los escogí para transformarlo y para hacer de ustedes una nación grande. No porque seamos algo mejor, porque barro éramos, sino porque Él lo ha hecho, porque Él nos ha amado. Y este es el primer proceso de la vasija, que no lo vimos. El alfarero llega al lugar, hay diferentes colores de barro y Él selecciona y escoge el que Él entiende para lo que quiere hacer y para lo que quiere transformar. Lo primero es que Dios te ha escogido. La segunda cosa que no vimos en el proceso es que el alfarero toma ese barro nuevamente y tiene que sacar las imperfecciones que tiene. Tiene que sacar la basura, tiene que sacar las piedras, tiene que sacar todo lo que hay en el barro que luego no le permitirá hacer la vasija como Él la quiere. Y aquí comienza este proceso donde cuando venimos al Señor y vamos viéndolo, si quieres que esté pensando en tu mente, vienes al Señor porque el Señor te escoge, porque tú respondes al llamado y vienes al Señor. Es el primer paso de la vasija. Comienza el peregrinaje. Pero el segundo paso es que a través de la palabra comienza el alfarero a quitarte cosas. Ahí mismo en Juan 15:3, donde ustedes están, dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así como la vasija necesita ser limpiada de las impurezas, el cristiano necesita ser limpiado a través de la palabra de todas las cosas que tiene para prepararse para el proceso de la vasija. Nosotros no nos convertimos y somos vasijas automáticamente. Hay un proceso que vamos caminando, que vamos agotando, de nuestra vida está siendo preparada para luego ser una vasija de uso honrosa para el Señor. Y es un proceso. Es un proceso. Muchos, como veremos, podemos quedarnos incluso en el proceso del molino, donde se desbarata la vasija, el Señor vuelve y la hace, se desbarata la vasija, vuelve y la hace, y ahí nos mantenemos en el molino dando vueltas X cantidad de años, porque estos primeros pasos que son muy importantes, nosotros no lo asumimos y no nos preparamos para luego. Este proceso donde Dios comienza a limpiarte con su palabra es una base muy importante para que la vasija luego no se rompa. Si aquel que va a hacer la vasija, que es el Señor, deja imperfecciones, burbuja de aire, piedras dentro del barro, cuando llegue el proceso de la prueba, que luego lo veremos, cuando llegue el proceso de que la meten al horno, entonces cuando la vasija se quiebra. Y el Señor no nos llevará al horno hasta que no estemos preparados, hasta que no estemos limpios, hasta que no nos hayamos limpiado con la palabra, hasta que nuestras vidas estén en un estado donde podamos entrar entonces a la siguiente fase, porque Dios nos va llevando de proceso en proceso. Y algunos estamos ahí en ese primer punto donde el Señor nos está limpiando y nos quejamos y no nos gusta y no estudiamos la palabra y ahí nos quedamos a veces. Cada proceso de la vasija es una etapa nuestra en el Señor. Y usted se puede quedar en esa pelea con el Señor de que la palabra no la acepta, de que Dios le dice cambia esto y tú dices no, te quiero quitar esta imperfección y tú dices no, quiero cambiar esto y tú dices no. Y ahí está el Señor, como está este hombre, con la herramienta tratando de sacar las impurezas y tú te puedes quedar ahí diciéndole no, Señor. Y te puedes quedar ahí en ese proceso de solamente el contraste con la palabra de que Dios quiere decirte esto está mal y tú dices no. Esto está bien, y te quedas con las imperfecciones. Y es el proceso donde Dios quiere comenzar a sacarte las impurezas. Es el segundo paso. El primero, Dios te escoge, toma el barro, se lo lleva, y luego que lo tiene, comienza a limpiarlo, a sacarle las impurezas. Es como ese ejemplo del pastor que encuentra la oveja y siempre viene como viene con pulgas, con cosas, y viene el gran pastor, nuestro Señor, y comienza ahí con un cositas, a sacar las pulgas, a limpiarte, a ponerte antibiótico y la oveja comienza a restaurarse. Te está limpiando.
Ese es el mismo proceso con el barro, donde llegas y el Señor lo primero que quiere hacer es limpiar tu vida y lo hace a través de la palabra. Por eso Jesús le dijo, ya ustedes están limpios, diciéndole a los discípulos, porque habían aceptado la palabra de Dios. En el Salmo 51:10 vamos a ver algunos versículos, porque el proceso del barro y el alfarero y la vasija lo vamos a ver a través de la Biblia. El Salmo 51:10, el salmista, que debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros, Salmo 51:10, anhela tener una vida limpia, sin imperfecciones. ¿Tienen amén? Dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el anhelo que debemos de tener cada uno de nosotros, de tener un corazón limpio, de tener un corazón para el Señor. Y Jeremías 33:8 también habla cómo el Señor iba a limpiar al pueblo de Israel. Dice así, dice el Señor, y los limpiaré de toda maldad, hablándonos a nosotros, al pueblo de Israel. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y es el proceso del Señor limpiar y comenzar a restaurar nuestras vidas. El segundo proceso que no vimos tampoco en el video, y que ya tenía él, no se dieron cuenta, pero la masa que él tenía, el barro, tenía un aspecto cuadrado y él comenzó a tomar pedazos. El video también se había saltado la parte o el proceso donde este pedazo de barro, entonces hay que comenzar a amasarlo. Hay que comenzar, el alfarero comienza a apretarte y es un proceso doloroso. Aquí lo vemos, ¿te duele? ¿Nos duele? El Señor nos escoge, la palabra nos comienza a confrontar y luego el Señor dice, ahora tengo que comenzar a quitar aquí, a poner aquí y a moldear tu vida. Es el proceso donde hay que tomar el pedazo de barro y darle una forma uniforme para que pueda ser utilizada antes de llevarla al molde o al molino donde ésta se va a poner. Este proceso de amasado lo pudimos ver, o lo pude ver a través de la Escritura, con ese primer proceso de prueba del creyente cuando recibe la palabra. Es la curva o el eslabón a veces donde tenemos al creyente que tenemos que acompañarlo y caminar con él, porque se ha encontrado con el Señor, ha recibido la palabra, pero ¿qué va a hacer con la palabra? Porque ahora viene un proceso donde el enemigo comienza también a atacar. Y nosotros podemos verlo en Lucas 8:13. Me interesó el de Lucas 8, perdón, porque Mateo y Marcos hablan de tribulaciones, de dificultad, pero Lucas llama a ese proceso cuando tú recibes la palabra que se llama prueba. Lucas lo menciona como prueba. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo escuchado, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Cuando comienzan las pruebas, cuando el Señor comienza a apretar, cuando comienza el Señor a moldear, cuando vienen las dificultades, entonces dice la palabra de Dios, estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí el barro está siendo preparado, se está moldeando, se está apretando y es un momento duro. El cristiano no estaba acostumbrado, o aquel que se ha convertido no sabe que hay pruebas, no sabe que el Señor va a apretar, de que vienen las dificultades, vienen las pruebas, vienen las tentaciones y dice, hasta aquí he llegado y el proceso no sigue hacia adelante.
No nos dejamos limpiar y tampoco no nos dejamos que el Señor comience a trabajar sobre nuestras vidas. Yo no sabía que el cristianismo era tan difícil, yo me bajo. Son las primeras pruebas o el primer proceso que comienza el cristiano a recibir directamente sobre su vida. Dios comienza a moldearte y hay un proceso de prueba sobre ti. Ahora sí, llegamos a donde estábamos, que es el barro en el horno, o mejor, perdón, el barro en el molino, en el torno también, como se le puede llamar, que es donde está dando vueltas. Y es aquí donde Jeremías se encuentra con el alfarero. No había visto los demás procesos porque ya Israel había sido escogido, había sido confrontado con la palabra y también Israel había sido pasado por prueba. ¿Dónde se encontraba Israel ahora? Se encontraba en el molino, se encontraba en el torno siendo procesado por el Señor. Vamos a ir nuevamente a Jeremías 18. Vamos a leer desde el 3 al 4. ¿Tienen todos? Amén. Dice, y descendió a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, o estaba trabajando en el molino, o el torno también se le puede llamar. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Aquí donde se encuentra Jeremías con el pueblo de Israel y donde se encuentra en el proceso el pueblo de Israel en este momento, es el proceso donde se forma el carácter de la persona. El torno, el molino, te forma. Y esta palabra de formar, donde lo estaba formando, donde lo estaba haciendo, hay una palabra en griego que se llama karagma, que tiene que ver con grabar, con cincelar, tiene que ver con hacer una escultura de tu vida. El torno es donde ya aquel barro que no significa nada y que es algo que no tiene sentido, el Señor lo toma y entonces lo convierte en una escultura, en una obra preciosa. Es lo que Dios nos toma y nos hace valioso para Él, nos hace valioso para el Evangelio. Es el proceso donde Cristo comienza y quiere vivir, o sea, no diría comenzar porque ya el proceso de vivir ha comenzado, pero es el tiempo donde ese Cristo tiene que verse reflejado en lo que somos. Esto que está haciendo el alfarero es la representación de lo que Él desea hacer con la vasija y de la capacidad que Él tiene y de lo que Él es en esta vasija. Ningún alfarero, como esto es un arte, hacen dos vasijas iguales. Esta vasija es única, así como el Señor forma en cada uno de nosotros una vida, una escultura única. Como decía ahorita, probablemente, como le pasó al pueblo de Israel, estamos aquí, en este lugar. Hemos recibido la palabra, hemos sido escogidos, pero en este proceso donde el Señor quiere formar pequeños Jesús en nosotros, entonces la vasija no se completa, porque no dejamos, no permitimos que el alfarero haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Gálatas 4, 18, 19 era el deseo que Pablo tenía sobre la iglesia de Gálatas. Gálatas 4, 18, 19.
Dice, bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Dice su palabra, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en Gálatas 2:19 dice incluso, ya no vivo yo, diciendo Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo conforme al Espíritu de Dios. Este es el proceso de donde el Señor forma nuestras vidas. No sé si ustedes se dieron cuenta, por eso les dije que se fijaran en los detalles, pero habían dos herramientas que estaba utilizando el hombre que hacía la vasija. ¿Alguien la vio aparte de la vasija? ¿Alguien se dio cuenta? Para darle vuelta al molino, para darle velocidad. ¿Y qué más? ¿Había qué? El hilo para cortar. Amén. ¿Y qué más? Había agua, echaba agua. ¿Qué más había? Como una espátula, que sería la caña, que era lo que tenía para darle la forma y darle las curvas. Mire qué interesante. Por lo regular, todas son herramientas las que ha mencionado. Lo de darle vuelta va a depender de la velocidad que necesite el alfarero de que la vasija tome para darle la forma que quiere. El hilo también es para cortar un barro y poder sacar una vasija. Pero las dos herramientas más importantes de este proceso son la caña y el albañal. La caña, como su nombre lo dice, es simplemente un pedazo de un palo encontrado incluso en los ríos, así mismo una caña. Se corta y se hace de una forma transversal contra la mano. Se coloca para darle la forma. La otra cosa que utiliza es el albañal, que es de donde mete la mano, la moja y le va echando agua para poder refrescar lo que está trabajando. Qué bueno ver que en este proceso, cuando el Señor está haciendo y está transformando nuestras vidas y está tratando de Él mismo formarse en nosotros, de darnos con sus manos su carácter, lo que Él tiene, necesitamos estas dos cosas. Estas dos cosas representan el Espíritu Santo en el proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque la caña, mientras la tiene en sus manos y va dándole forma, la tiene, usted no sé si la vio, va quemando la pieza. Y aunque no lo podamos ver, pero se va secando la pieza. ¿Y qué necesita entonces para que la pieza vuelva a humedecerse y poder seguirla trabajando? Meter la mano en el agua nuevamente y echarle agua para que vuelva a refrescarse. Lo mismo que representa el Espíritu Santo. Fuego, algo que quema, y agua, mientras estamos en el proceso y estamos en el torno siendo trabajados por el Señor. Si usted va conmigo a Juan 37:39, ¿lo tienen todos? Amén. Juan 7:37-39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, refiriéndose a esa agua que venía. Dice: el que cree en mí, en el verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo en forma de agua que iba a brotar, que iba a venir de parte del Espíritu Santo para poder procesar y poder trabajar. Y todos conocen en Lucas 3:16, no tienen que buscarlo, pero es el texto donde Juan dice: Él los bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego, refiriéndose a Jesús. En estas dos piezas, el alfarero, que es el maestro, que es el Señor, utilizando al Espíritu Santo para poder moldear y sacar de la pieza lo que Él quiere hacer con ella. Necesitamos el Espíritu Santo para poder ser procesados. Otro proceso que no vimos aquí sería terminar la vasija. ¿Qué tocaría?
Algunos yo sé que se conocen el proceso, llevarla al horno. Y aquí es tremendo. Porque esta no es la prueba del principio. Este no es ese proceso del principio donde el ladrón viene y roba esa semilla, donde el Señor nos está apretando. Aquí el proceso es diferente. Aquí aquella vasija que recibió un buen moldeamiento, que recibió una buena limpieza, ahora puede entrar y que ha sido formada al horno. Y si los tres primeros procesos no están correctos, este proceso no terminará. Y la vasija aquí se romperá, o tendremos tres tipos de vasijas, o varias: una vasija de honra, una vasija de deshonra, o una vasija para usos viles. Y lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros seamos una vasija de honra. El horno, ¿saben a cuánto se calentaba? Se calentaba a 1060 grados Celsius, no Fahrenheit, Celsius. Y eso es mucho. Si 100 grados cuando nos cae el agua caliente es mucho, imagínate a 1060 grados. Este es el tiempo realmente donde tú has salido del molino, de prepararte, de ser formado, y entonces viene la prueba. Viene la dificultad, Dios te mete en el horno. Es el mismo alfarero que te lleva como Jesús fue llevado, porque es el mismo alfarero que toma la vasija y la mete al horno para que sea transformada y para que sea procesada en este lugar. Es un proceso para el alfarero difícil, porque de aquí hacia atrás el alfarero tenía todas las herramientas, o cualquiera de estos procesos de aquí para atrás tenía solución. De aquí en adelante ya no hay solución con la vasija. No se puede tomar nuevamente y volver a hacerla. Tiene algunos destinos: o se tirará, o será de honra, o será una vasija vil. Uno se imagina al alfarero, quizás, me imagino yo al Señor metiendo la vasija él mismo, llevándola al horno de fuego y estando afuera esperando. ¿Qué va a pasar con la vasija? Es lo que el Señor espera, de que en los primeros procesos se hayan hecho correctamente para que este proceso de la prueba la iglesia pueda soportarlo. Me imagino al maestro vigilando esta vasija a ver qué va a pasar con ella. Me imagino preocupado cuando se encuentra en la prueba, pero confiado porque sabe que su palabra y lo que ha recibido va a permitirle pasar el tiempo de prueba. Su palabra dice que Él no nos da una prueba mayor que nosotros no podamos soportar. Una vez se comienza este proceso, tampoco se puede detener. No puedes decir: apago el horno y voy a sacar la vasija porque creo que se me ha olvidado algo. Tampoco se puede. Hay que dejar que el proceso termine. A veces estamos en medio de la prueba y le decimos: Señor, sácame. No te puedes sacar del proceso de la prueba. No se puede entorpecer el proceso donde Dios te tiene en el horno. Si usted nunca ha estado en el horno, pronto le tocará. Porque todos tenemos que pasar por ahí. Quizás usted ha pasado de las primeras pruebas. Usted ha recibido la palabra, ha creído en ella, se ha aferrado a ella y está siendo creyente. Pero esta prueba, donde la vasija se transforma de barro a un precioso ya recipiente firme para recibir y para ser usado por el Señor, es un tiempo que duele y es un tiempo que nos toca. Si quiere ser una vasija útil, tenemos que pasar por el horno. No hay vueltas, no hay atajos en el Señor. No hay una forma, porque si llegas como barro y te echan líquido, ¿qué te va a pasar? Te vas a desbaratar. No vas a aguantar lo que Dios ha puesto en ti. Hay tres tipos de vasos que salen de este lugar. Como le dije, está el vaso de honra. Hay un vaso también que es el vaso de misericordia. Y hay un vaso escogido que es
muy especial, como aquellos apóstoles que fueron escogidos para sufrir por el Señor, como Pablo. Segunda de Timoteo 2:20, 21, quiero que vayas conmigo para que veas el vaso de honra. Segunda de Timoteo 2:20, 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué bueno de que la palabra de Dios pone la responsabilidad en nosotros. Está diciendo de que si tú y yo nos limpiamos, si nos dejamos moldear por el Señor, seremos entonces vasos de honra. No el Señor escoge y dice, es mejor que fulano, pues lo cojo para esto. El uso honroso está para todos, para que todos seamos usados. Y el vaso de honra, ¿sabes cuál es? Es el vaso que cuando llegabas a las casas, o llegabas a la casa, en aquel entonces estaba en la puerta de la entrada. Aquel que llegaba a la casa podía hacer dos cosas: beber de aquel vaso si tenía sed, pero también el esclavo de aquel lugar tomaba y limpiaba los pies de aquel que llegaba a la casa. Era un vaso puesto en la casa en honra para aquellos que llegaban a ser bendecidos. Qué precioso ser un vaso así, donde tú traes, a través del Espíritu Santo, que ya dijimos, ¿verdad que sí? Que es para Jesús dijo que el que viniera Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Una vasija que tiene agua que le puede dar a otros a través del Espíritu Santo. Que estás en la entrada de la casa. ¿Quién quiere beber de lo que yo tengo? Eso es un vaso de honra en un lugar, disponible para que aquellos sedientos puedan beber. Por eso Jesús dice a aquella mujer que fue y trajo su frasco de alabastro y lo derramó, y le dijo a aquel fariseo, le dijo, estuve en tu casa y no lavaste mis pies. Tenías un vaso de honra y no lo usaste para mí. El otro vaso que nosotros vemos es el vaso de misericordia. Y este vaso lo podemos en Romanos 9:22. Había olvidado una cita. Romanos 9 vemos el vaso de misericordia. Incluso anteriormente puse el 22 porque me parece bien, hay otro vaso que se menciona ahí, que es el vaso de ira. Romanos 9:22, pero que no lo vamos a mencionar, vamos a enfocarnos en los vasos que el Señor quiere usar. Romanos 9:22 al 24. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, dice, los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vasos de misericordia. ¿Sabes cuáles eran los vasos de misericordia? Eran los vasos que se colocaban, no ya en la entrada de la casa, se colocaban en la entrada de la ciudad. Era para los forasteros, para los extranjeros. Y tú pasabas por la ciudad y podías entrar, tomar agua. Jesús incluso comparó un vaso de misericordia, aquel buen samaritano que dice que alguien cayó, pasó un sacerdote, pasó un fariseo, pasó otro, y dice que hubo alguien movido a misericordia. Esto es un vaso de misericordia. Alguien que al extranjero, al que no conoce, puede darle de lo que ha recibido. Y el Señor está diciendo que quiere que tú seas un vaso de misericordia. Alguien que puede darle a aquel que no ha recibido nada. Otro vaso que vemos
es el vaso escogido por el Señor. Este tiene un llamamiento especial. Y ese lo podemos ver en Hechos 9:13, fue el llamado que se le hizo a Pablo. Hechos 9:13. De 13 al 15 podemos leerlo. Dice entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un instrumento o un vaso escogido por el Señor para hacer y para llevar su gloria. ¿Qué vaso queremos nosotros ser? Están los demás vasos, están los vasos viles de la casa, que para cualquier cosa lo cogen. Imagino que las mujeres saben mejor de eso que los hombres. Un vaso que tienen ahí arriba, se cae mucho, a veces de aluminio, está todo abollado. Todo el que llega no le damos a la gente, sino que es para coger de aquí, cogemos agua de allí. Y aunque lo usamos, pero es un vaso del día a día, del agitamiento, y no está la marca del Señor en este vaso, porque no pudo soportar lo que Dios quería hacer en él. Que fuera un vaso de honra, de misericordia, o un vaso escogido. Y luego que el Señor nos saca de aquí, podemos salir de ese lugar. Entonces ya la vasija está lista. Si ha soportado el proceso, la vasija está lista. Y aquí entra una parte de decoración de la vasija, que es la parte que a nosotros nos gusta y vemos la vasija decorada y la vasija terminada. ¡Ay, qué bien! Mira a ese hombre, wow, qué bonita esa vasija. Ha venido de atrás. No se saltó los pasos y llegó aquí y la pintaron, y el maestro colocó su pincel sobre esa vasija. Y entonces la vemos y decimos: esa vasija Dios la usa. Procesos, transformación, dejar que la palabra nos limpie. Y entonces seremos una vasija de honra para el Señor. Aquí todos queremos llegar. Lo que pienso siempre, que el Señor en el torno, mientras nos tiene ahí, se deshace, vuelve y nos hace. Y creo que ahí nos pasamos mucho tiempo. Y Dios dice: si al horno la llevo, no hay vuelta atrás. Prefiero tenerla aquí y volverla a hacer como Israel, volverla a hacer y volverla a hacer hasta que la vasija esté lista y pueda pasar este proceso y pueda llegar. No sé por qué, pero en muchas empresas que hacen esto, hay algunos puntos que ya se han automatizado y todas las cosas, pero hay algunas cosas en la vasija que siguen siendo manuales, que no hay forma, como la mano del alfarero sobre la vasija. Esto no hay forma de que una máquina lo pueda hacer. Es pintar la mano de aquel que lo está haciendo sobre aquel objeto, y que ese objeto reciba la vida o la transformación del que lo está tocando, que es lo mismo que hacer maestro. Y otro proceso que no se ha podido tocar es el proceso de la decoración. Por lo que pude leer, por lo regular en muchos casos se le da a las mujeres, y van con su pincel, y aunque tienen una paleta con la decoración que deben de hacerle a la vasija, y es normal, eso se entiende, todas las vasijas, ninguna quedan iguales. Porque simplemente el hecho de cuando moja el pincel y la humedad, la presión con que aplica sobre la vasija, le da una belleza y una tonalidad diferente a cada una.
tal cual como pasa contigo y conmigo cuando el Señor pone entonces su mano sobre nosotros. A mí me pareció de que este proceso, cuando estamos aquí, ese proceso de cuando vemos la diversidad, la belleza de la iglesia de Cristo, de ver tantas vasijas pintadas por el mismo maestro y ver que son tan diferentes. Y eso se parece mucho a lo que habíamos compartido sobre los dones del Espíritu, 1 Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo Espíritu en particular a cada vasija como Él quiere y como Él desea hacer. No pudiéramos terminar este estudio llamándole así de la vasija sin mencionar a 2 de Corintios 4:7. Jesús mismo es el primer modelo de una vasija de honra. Una vasija que está en la casa llena de agua. Él dijo, según leímos ahorita, en Juan 9:37, Él se puso de pie y dijo, el que quiera, beba de mí, dice el Señor. Él fue que dijo. Y el que beba de mí, de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Él se paró en medio de la asamblea y dijo, yo soy la primera vasija de honra, dijo el Señor. Yo soy el primero que le da agua a aquello. Yo soy el primero que ha sido hecho, moldeado y está hábil para poder darle agua de vida a otros. Y estaba diciendo, si tú quieres también y bebes de mi agua, te convertirás también en un ente que fluye agua y una vasija de honra. Y esa agua que el Señor dijo que depositaría en nosotros es prácticamente lo que dice en 2 de Corintios 4:7, dice, pero tenemos, ¿qué tenemos? Este tesoro, lo que el Señor te ha dado en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea tuya y mía, no sea de cada uno de nosotros. Así como el Señor mandó a Jeremías al pueblo de Israel para hablarle, ¿qué pasaría si el Señor te visita hoy y habla contigo hoy diciéndote, la vasija que estoy tratando de hacer contigo se me está echando a perder? ¿Qué está pasando? Nos hemos quedado en el molino y el alfarero tiene que volver a hacer y volver a hacer. ¿Qué ha fallado detrás de nuestras vidas que hoy el alfarero no puede continuar con el proceso? Era donde el pueblo de Israel se encontraba en el proceso donde él estaba dándole forma, carácter al pueblo de Israel porque no lo tenía. Un día se adoraban a Dios, otro día no lo adoraban. Se pasaban un tiempo de los jueces creyéndole a Dios, se volvían atrás y Dios tenía que levantar nuevamente jueces para que puedan volver al camino. ¿Y cuánto nos pasamos nosotros con el mismo pecado? Lo vemos, Dios nos muestra, quiere seguir avanzando con nuestras vidas, lo hacemos por un tiempo y luego volvemos atrás. Es el tiempo de que el alfarero tiene que intervenir en cada uno de nosotros. Y cuando hablo de intervenir, no porque Él no esté obrando, sino intervenir para que el proceso pueda continuar. Porque nos hemos quedado ahí. Es tiempo de que vayamos hasta el supremo llamamiento, como enseña su palabra, hasta el final, hasta lo que Dios quiere hacer realmente en nuestras vidas. Yo no sé, pero yo nunca me he sentido conforme. Nunca me he sentido conforme con lo que el Señor estaba haciendo. No porque sea inconforme de que me quejo, no. Me refiero a que
hay más de Dios. De que la vida que estoy viviendo no es la plenitud de Dios todavía para mi vida, de que hay más. Y el Señor, quisimos terminar con esta adoración. Dani, ¿la tienes? Sí. ¿Tienes aquí o no? Y quisimos terminar con esta adoración de pedirle al alfarero de que era la que estaba sonando, le pedí a Dani si podía hacerla. Y mientras ella esté tocando, yo quiero que tú te veas en ese lugar, en el lugar como estaba el pueblo de Israel, con el maestro, con el alfarero, trabajando sobre tu vida. ¿Dónde estás? Quiero preguntarte en esta mañana. ¿Dónde te encuentras en el proceso? ¿Estás metido en el horno? ¿Estás comenzando tu caminar con el Señor y han venido las pruebas desde que el Señor comenzó a apretar? Dijiste, esto no es el Evangelio. Pensaba que esto era más cómodo. Pues el Señor ha comenzado a confrontarte con su palabra para limpiarte, comenzar a sacar cosas, impurezas, comenzar a sacar esas piedras que están ahí, las burbujas de aire. Pues si eres una vasija del Señor, como esta última que vimos, pues comienza a hacerlo. Hacer un lugar, una vasija de honra que está llena de su presencia para darle a aquellos que quieren beber de ti. Aleluya. Habla ahí con el Señor donde estás y dile dónde te encuentras. Al Señor vasijas tuyas, Señor. Santo eres, Señor. Te damos nuestras vidas, Señor. Santo, Santo,
Aleluya. Tú dijiste, Señor, que tú completarías la buena obra que comenzaste en nosotros, Padre. Señor, preferimos estar en cualquier etapa, Señor, del proceso de la vasija, Señor, pero estar en tus manos, Padre. Preferimos, Señor, estar ahí en cualquier lugar, Señor, pero estar en tus manos, estar en las manos del alfarero, Señor. Señor, no nos sueltes, Padre. Completa tu obra, Señor, en nosotros, Dios. No importa, Señor, lo que suceda mañana, lo importante, Señor, es que estamos en tus manos. Que tú completarás la obra, Señor, en nuestras vidas. Estamos confiados, Señor, y queremos rendirnos, Señor, delante de ti para que tú puedas hacer como tú quieres, Señor. Señor, que la vasija no se eche a perder, oh Dios, sino que pueda ser terminada de acuerdo a lo que tú has planeado, Señor. De que la vasija tenga todo lo que tú has pensado hacer, Señor, en ella. Que tus manos que moldean, que trabajan sobre la vasija, queden esculpidas, Señor, en esta escultura que tú quieres hacer, Señor, que es tu iglesia, que somos cada uno de nosotros, Padre. Señor, somos vasijas en tus manos. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, porque respondimos, Señor, a tu llamado. Respondimos, Señor, y estamos aquí, estamos en tus manos, Padre, para que tú hagas como tú quieras, Padre. Guíanos, Señor, guíanos, condúcenos, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ellas nos hacen entender, Señor, el trabajo precioso que tú tienes con nosotros. Señor, y que no te cansas y vuelves, Señor, a tomarnos donde quiera que nos encontremos. Y sigues trabajando, Señor, con nuestras vidas. Hasta que puedas sacar la vasija que tú quieres. Hasta que salga la vasija que tú quieres, Señor. Y va a salir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La vasija, Señor, sale en el nombre de Jesús. Prepáranos, Señor, para cuando estemos ahí en el horno, Señor, poder
soportar, Señor, y poder salir airosos, Padre, y convertirnos, Dios, en una vasija de honra para ti, Señor. Una vasija de misericordia, Padre. Una vasija, Señor, escogida por ti, oh Dios. Gracias, Señor.